necesario pues arrancamos para terminar lo que vimos la clase pasada y empezar de una vez a profundizar los otros temas. La intención del programa es que ustedes tengan la teoría antes de la teoría. Y si seguimos con esa secuencia, pues vamos a cumplir con esa premisa, tener la teoría antes de la oratoria. Aquí nos quedamos la clase pasada. Yo iba a pasar a esta y fue donde me di cuenta de que estábamos en como 30 minutos aproximadamente. Entonces en este caso esta vez voy a tomar un poquito menos de preguntas que la última vez. ¿Listo? Muy bien. Entonces lo que estábamos viendo nosotros era el sistema ventricular y cómo ese sistema ventricular confluía con la organización de la meninges. Y era porque un líquido conocido como líquido cefalorraquídeo pasaba por un espacio que se llamaba el espacio subaracnoideo. ¿Recuerdan eso? Si hablamos que ese líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Que más adelante vamos a hablar de todo ese sistema ventricular. Solo que como hablamos del sistema nervioso central. Pero cuando no llegamos al ventricular. No, ya voy para allá. Sino que como empezamos a hablar del sistema nervioso central, pues tuvimos que mencionar las meninges. Y dentro de las meninges se toca el sistema ventricular porque el espacio subaracnoideo pertenece al sistema ventricular. Pero vamos a tener una clase dedicada solo al sistema ventricular, que es de alta importancia para todos ustedes. Entonces, ahí hablamos un poquitico de cómo esas meninges son diferentes capas y que para nosotros abordar esas capas y poder tomar las muestras de interés para un microbiólogo o un bacteriólogo, uno necesita sobrepasarlas, necesita romperlas. Y la única forma de acceso es bien sea rompiendo los grandes huesos, que es un poquito abrupto, ¿cierto? Romper el cráneo, romper las vértebras, o haciendo una función que se denomina como la función lumbar. ¿Y qué es la función lumbar? Yo traté de explicarles a ustedes lo siguiente. Traté de decirles que, y en práctica me dijeron que no quedó muy claro, entonces voy a repetirlo para clarificarlo, que la médula es rezagada en su crecimiento con relación al sistema óseo. Me explico, el sistema nervioso crece mucho más rápido y se desarrolla más rápido que el sistema óseo muscular. Por lo tanto, termina de desarrollarse a una edad temprana. Y cuando termine de desarrollarse, el sistema óseo aún no ha dejado de desarrollarse y él sigue creciendo. Entonces, al seguir creciendo, si nosotros asumimos que el sistema nervioso estaba en esta posición, él se detiene y el sistema óseo siguió creciendo, y al seguir creciendo pues nos queda un espacio. ¿Me dice entender? Y ese espacio es simplemente líquido y los nervios que bajan como ramificaciones. Y eso es lo que nosotros llamábamos como la cola de caballo, un grupo de ramas del sistema nervioso periférico que me va a permitir a mí una discursión del líquido cefalorraquídeo alrededor. Entonces, como las raíces de un árbol que cae o de un manglar. ¿Han visto qué es un manglar? Sí. Los árboles que tienen esas raíces grandes que entran al mar. Ok, es eso, son un montón de raíces. Entonces, ese montón de raíces me permite a mí algo muy particular y es ingresar con una aguja sin dañar la médula espinal. Entonces, al ingresar con la aguja sin dañar la médula espinal, pues yo puedo extraer el líquido cefalorraquídeo y de esa manera yo puedo identificar si existe algún tipo de infección, microorganismo, inflamación o proceso patológico que se esté generando en el sistema nervioso central. Y esa es la muestra de interés para nosotros, como bacteriólogos o como microbiólogos. Listo, después vamos a hablar un poquito más de eso, pero eso es lo que me refería con ese crecimiento rezagado del sistema nervioso y la aparición de esa cola de caballo o ese espacio en donde nosotros podemos tomar las muestras. También hablábamos de que ese líquido cefalorraquídeo se recubre todo el sistema nervioso y sirve como un mecanismo neumático de protección. Sin embargo, algunas veces existen alteraciones de tipo congénito, que si ustedes se especializan en áreas como la genética, la genómica o la biología molecular, van a tener que estudiar. Y esas patologías generan alteraciones estructurales en el sistema nervioso. Y una de las alteraciones estructurales pues afecta precisamente las meninges y la distribución de ese líquido. Entonces, uno de ellos se denomina como el meningocele o mieloencefalocele, o también conocido como espina bífida o espinacula. Entonces, ¿qué es eso? Son grados de alteración del sistema óseo que lo que hace es que el sistema de las meninges y el sistema ventricular se extravase, se salga de la estructura. Y eso es lo que uno observa. Entonces uno observa bien sea una estructura ósea no conformada que ante cualquier movimiento o lesión puede generar una perforación del sistema ventricular, de las meninges, o bolsas que aparecen como características de la producción de ese sistema ventricular. Son conceptos patológicos que son importantes identificar. Y esa es la razón por la cual nosotros muchos de ustedes, si se van a especializar en genómica o genética, van a hacer pruebas antes de que se conozcan. ¿Por
Porque la intención es identificar ese tipo de alteraciones congénitas que afectan la progresión en la vida de un niño. Un niño con un meningocele o mielomeningocele bastante agresivo pues no es compatible con la vida. Y lo que se espera es que uno pueda hacer diagnóstico antes de que se desarrolle y detener el parto. ¿Me hizo entender? Muy bien. Ahí están las tres: espina bífida oculta, mielingocele y mielomeningocele. Depende del grado de progresión o de agresividad, pues va a ser la patología. Estos son simplemente datos o tips que yo les digo a ustedes para que se sientan un poquito más estimulados y entiendan el porqué, la importancia de entender la anatomía y la fisiología. No es que yo se los vaya a preguntar en un parcial teórico o práctico, ¿no? A método informativo y a método que ustedes tengan en cuenta, la médula, recuerden que hablábamos de que tiene un montón de fibras que vienen o que tienen su soma a nivel de la corteza, ¿recuerdan eso? Y esas fibras pueden tener distribución en dos sentidos: fibras aferentes, es decir, todo lo que se percibe en la periferia ingresa al sistema nervioso, o fibras eferentes. Y esa es la lista de las más generales que nosotros tenemos. Es amplia, ¿cierto? Y si ustedes la ven, se distribuyen en un segmento medular que tiene menos de 2 centímetros cuadrados. Entonces, imagínense lo que puede ocurrir con una lesión. Si yo corto un fragmento de la médula, si porque voy en la calle con un arma cortopunzante alguien intentó robarme y atravesó un poquitico de esa médula, cualquiera de esos tractos, bien sea aferentes o eferentes, puede verse afectado. Algunos de ellos tienen origen periférico, otros de ellos tienen origen central. ¿Me explico? Si lo que yo quiero es hablar, ¿en dónde creen que se originan las señales? ¿A nivel central o a nivel periférico? A nivel central. Entonces la vía va a ser como eferente. ¿Claro son eso? Sistema de comunicación, vía eferente. Si yo siento frío porque estoy debajo del aire acondicionado, es aferente, ¿cierto? Si la luz se fue y yo no veo nada, Aferente. aferente, porque es vía visual. Pero si yo estoy ahí quieto, ¿ustedes no les ha pasado que cuando están ustedes están en la casa, ¿cierto? Ustedes conocen cada centímetro cuadrado de la casa de ustedes, y se va la luz a medianoche, ustedes les dio la de hacer chichi y no hay luz, ¿qué es lo primero que hacen? Tacto. Palpar, sí. ¿Cómo se llama esto? Tacto. ¿Saben cómo se llama eso? Palpar, ¿no? O sea, el tacto. Eso se llama propiocepción. Ah. La capacidad de sentir nuestro cuerpo en el espacio. Y eso puede ser consciente o inconsciente. Y es inconsciente fácilmente porque yo me puedo parar, mirar aquí, dar la vuelta y si se dan cuenta yo puse mi pie en la grada sin tener que pensar. Voy a poner el pie en la grada. Y es inconsciente porque ustedes si se dan la vuelta rápidamente y viene el compañero que está ahí al lado, ustedes lo van a hacer así para no golpearlo. A menos de que sean mala gente, ¿cierto? Entonces eso es consciente o inconsciente. Y mucha de nuestra propiocepción es inconsciente. El hecho de tener las gafas puestas y no olvidarse que las tienen puestas, como yo les decía en el ejemplo. Y eso se da, ese tipo de propiocepción se da gracias a las bits. Vamos a ver solo 2 pares de ellas. No vamos a ver toda esa lista que está ahí. Y son aquellas que nos dan a nosotros un ejemplo de lo que es aferente y lo que es eferente. Una de las vías que vamos a ver es esta vía que está acá, que se conoce como la vía córtico-espinal. Entonces, ¿a qué se refiere córtico-espinal? Que va de la corteza a la médula espinal. ¿Es aferente o eferente? Eferente. Es eferente, exacto. ¿Listo? Y la utilizo como ejemplo porque es una vía muy común y es una vía que uno la ve múltiples veces afectada. Y es la vía que usualmente es visible en personas que tienen accidentes cerebrovasculares por X o Y motivo, estrés, hipertensión, cualquier cosa, y ustedes la ven con parálisis periférica. Entonces, han visto que hay personas que tienen una cosa que se conoce como hemiparexia o hemiplegia, es decir, la mitad del cuerpo paralizada. Pero es la mitad del cuerpo después de la cara, o sea, la cara no se paraliza. ¿Alguna vez se ha cuestionado por qué? O al contrario, si tiene la mitad de la cara izquierda paralizada, es el hemicuerpo derecho. Entonces ahí viene un concepto, y es el concepto que yo quiero, por eso utilizo esta vía, y el concepto se llama concepto de decusación. Decusación. Entonces, ¿qué es la decusación? La decusación es el cambio de trayectoria de un lado al otro.
Entonces, si miramos esta vía, miren acá, se llama córtico espinal, ¿cierto? ¿Inicia en dónde? En la corteza cerebral. Y la corteza cerebral tiene funciones, y una de las funciones que tiene ella es que es la que es capaz de iniciar el ciclo motor. ¿Listo? Entonces, hay áreas en la corteza que inician la vía motora, entonces las vamos a llamar áreas corticales motoras. Esas áreas corticales inician la vía de señalización y envían las fibras, ¿cierto? La envían, pero entonces, ¿aquí la está enviando qué hemisferio? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo. Derecho. Si me paro mirándolo a ustedes, es mi lado derecho, Ah. ¿cierto? Entonces lo envía al hemisferio derecho. El hemisferio derecho la envía y mire, pasa por el tallo cerebral derecho. Pasa por estas estructuras que están acá, se llaman el mesencéfalo, ¿lo recuerdan? Esto que está acá se llama el puente, ¿lo recuerdan? Y aquí llegamos al bulbo. Y el bulbo es el inicio de la médula, ¿recuerdan? Ahí hay unas estructuras que se llaman las pirámides. Las pirámides son las dos primeras prominencias del bulbo. Esas pirámides, ya las vamos a ver ahora, permiten la decusación de la vía, es decir, pasa del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Vamos bien? Entonces, a partir de ahí, esa vía piramidal va como decusada, o sea, va Al opuesta. lado contrario. Bien, después de las pirámides, la pirámide decusa la vía, cambia de sentido, pasa de derecha a izquierda. Entonces, si yo tengo un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho, ¿cómo se ve mi hemisferio izquierdo? Perdón, mi cuerpo izquierdo. Paralizado. ¿Ya? Ok, y esto sigue y llega hasta la médula. Y miren qué ocurre aquí en la médula. ¿Sí ven que cambia de color? Y la neurona nosotros siempre la señalamos como una bolita el soma y una flechita el axón. Entonces, aquí se me agotó esa neurona y hizo sinapsis con una segunda neurona. ¿Y lo está haciendo en dónde? ¿En la parte posterior o en la parte anterior de la médula? Posterior. En la anterior, ¿cierto? Mira la H, las astas. Está. Esto, la de atrás es posterior y la de adelante es anterior. Entonces hace sinapsis en la neurona ubicada en el asta anterior. Y de ahí pasa al sistema periférico. Entonces, si yo estoy pensando en alzar mi brazo, ¿lo hago con qué hemisferio? Izquierdo. Este es el brazo derecho, ¿lo hago con qué Izquierdo. hemisferio? ¿Bien hasta ahí? Si yo tengo una lesión de la médula hacia arriba, ¿qué neurona estoy afectando? ¿Primera o segunda neurona? De la médula hacia arriba, ¿primera o segunda neurona? Mire, la primera tiene origen en corteza y llega hasta el asta anterior. ¿Estoy afectando qué neurona si tengo una lesión en médula o en el céfalo? La primera neurona, ¿cierto? ¿No? ¿Otra vez? Listo. La primera neurona, la neurona es una, acuérdense que es una célula que tiene un soma que está ubicado en la sustancia gris, ¿cierto? Aquí en nuestra sustancia gris es la corteza y ella envía un axón que viaja hasta que hace sinapsis con una segunda. En este caso, la segunda neurona la encuentra en el asta anterior y de ahí viaja por el sistema nervioso periférico al músculo. ¿Claros? Muy bien. Si yo tengo una lesión a nivel de la médula, a nivel de las pirámides, del bulbo, del tallo, de la corteza, ¿cuál neurona se me afectó? La primera. La primera, la presináptica. ¿Bien? No, todo esto es vía motora, esto es vía diferente. Toda la vía completa es motora. La segunda neurona viene ¿desde dónde? Desde el asta anterior hasta el resto del cuerpo. ¿Vamos bien? Listo, ok. Vamos a asumir, y esto es algo muy común para que ustedes vean, vamos a asumir que yo tengo un accidente cerebrovascular en mi hemisferio izquierdo, es decir, me caí, me golpeé y algo me pasó. ¿Ven? ¿Qué se me afectó? ¿Primera o segunda neurona? Primera. Primera neurona. Entonces, síndrome de neurona superior, de primera neurona, me genera a mí una reacción exagerada. Entonces genera algo que se conoce como una hipertonía, una hiperreflexia. ¿En dónde va a estar? Si es en mi izquierdo, ¿qué hemisferio qué mi cuerpo se me va a afectar? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. El derecho. ¿En dónde se decusó? ¿Qué es decusar? En las pirámides. Muy bien. ¿Cómo se me ve en el cuerpo? Se me ve con un reflejo exagerado, una hipertonía y una hiperreflexia. Son las personas que ustedes van a ver así, así y así. Y caminan aquí así. ¿Lo han visto? Sí. Y si yo le tomo reflejos, reacciona fuerte. Sí, duro. Muy duro. Entonces, ese es el síndrome de neurona motora superior. El sistema está exagerado. Caso diferente sería si yo voy, no sé, accidente
en motocicleta y tengo una fractura a nivel vertebral, no sé, cervical. ¿Ya? Entonces estoy afectando primero la segunda neurona. Segunda. Después de que me sale la otra. Entonces, después de que me sale la otra, la sinapsis es diferente. Y el tipo de neurotransmisor es diferente. Entonces, yo en lugar de tener reflejos exagerados, entonces tengo lo contrario, reflejos muy poco, que responden muy poco. De hecho, una respuesta bastante pobre. Y entonces, lo que voy a tener es el paciente que uno ve así. ¿Lo han visto? Son dos tipos de lesiones de la vía motora que se identifican por la clínica dependiendo de en dónde se encuentra la lesión. ¿Claros con eso? Entonces, ahí tenemos síndrome de neurona motora superior, síndrome de neurona motora inferior. Importante, es contralateral. ¿Y ocurre a nivel de quién? De las pirámides. ¿La entendieron? Listo, primera vía. ¿Eso es una vía de qué tipo? ¿Aferente o aferente? Ahora vamos a ver vías de tipo aferentes. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos. ¿Listo? Primer ejemplo, vamos a tomarlo este que está acá. Esto que está acá se llama la vía espinotalámica. Diferente de adentro hacia afuera. Yo les voy a dar las diapositivas para que no me estresen tomando fotos. Vía espinotalámica. ¿Qué significa espinotalámica? A ver. De la espina. Vale, la médula espinal al tálamo. ¿Recuerdan el tálamo? Sí. En práctica fue difícil que lo recordaran. Hablábamos de que era, yo les decía a ustedes, hay tres estructuras que comparten el nombre, pero lo único que cambia es el prefijo. Entonces se llama subtálamo, hipotálamo y tálamo. ¿Listo? Hay una cosa que se llama epitálamo. Subtálamo, hipotálamo, epitálamo y tálamo. Este que está aquí es el tálamo. Y el tálamo, mensaje para que se lo lleven a la casa y a la vida. El tálamo es la estructura de relevo por excelencia del cuerpo humano, del sistema nervioso, excepto la vía olfatoria. ¿Cómo así de relevo? Ya voy para allá. El tálamo es la estructura de relevo del sistema nervioso, excepto la vía olfatoria. ¿Qué quiere decir? Que todas las vías que van, vienen y hacen y pasan por donde sea, tienen que pasar por tálamo, excepto la vía olfatoria. Entonces, si hay una lesión en tálamo, ¿qué puede ocurrir? Los sentidos, ¿no? Como que Dios sabrá, ¿cierto? Depende de qué parte del tálamo es la que está dañada, qué lotería me va a quedar a mí al final. Porque el tálamo, como es el sitio de relevo de todo, pues cualquier cosa puede pasar. Entonces, primera vía, ¿la vía qué? Espina talámica. Quiere decir que va desde la médula espinal hacia alguna parte del tálamo. ¿Vale? Esa vía espinotalámica la podemos dividir en dos: una vía anterior y una vía lateral. Una vía anterior y una vía lateral. La que está aquí como ejemplo es la lateral. Y la lateral percibe estímulos de dolor y de temperatura. Estímulos de dolor y temperatura. Para que se las prendan así rapidito y facilito. Lateral, ustedes entienden las manos así. Entonces las manos están hacia el lado. Lateral. Y al lado tengo olor y temperatura. ¿Aprendieron? La que me queda, la anterior, pues tiene lo otro. Ya vamos a ver ahorita qué es lo otro. Entonces, vía espinotalámica lateral sirve para dolor y temperatura. Muy bien. ¿Qué es eso? Entonces, dolor. Olor no, dolor. Acuérdense que el olor no pasa por el tálamo. Eso era simplemente el ejemplo para que aprendan dolor. Ojo, chicos, atención porque tenemos que volar para que nos alcance la hora. Entonces, dolor y temperatura quiere decir que tengo a nivel periférico unos receptores que responden a dolor y unos receptores que responden a temperatura. Ustedes van a ver histologías que se llaman el de dolor, terminaciones nerviosas libres, el de temperatura se llama Krauss o Pacini, dependiendo si es frío o calor. Krauss es frío, Pacini es calor. ¿Ya? Esos receptores me dan una señal y me estimulan la primera neurona. Recuerden que hasta el momento vamos haciendo sinapsis, ¿cierto? ¿En dónde se encuentra la primera neurona? A nivel periférico. Entonces la tienen allá en la punta del dedo gordo del pie izquierdo, la tienen aquí el borde de la rodilla, la tienen aquí en la punta del dedo índice, la tienen en todo lado. Esas neuronas se distribuyen por todo el cuerpo. ¿Recuerdan las figuritas de humanos con diferentes colorcitos? ¿Para dónde iba cada neurona? Muy bien. Entonces ya van por todo el cuerpo. Reciben este estímulo de esos receptores y su soma está ubicado en la raíz posterior. ¿Lo recuerdan también cuando vimos el segmento neural? Esa es la neurona sensitiva, que se llama pseudonipolar.
Y esa neurona viene y hace sinapsis con la segunda neurona. Esto sí lo hemos visto. Esa segunda neurona está ¿en qué asta? ¿Listo? Y miren, déjame la mano. Miren qué pasa aquí. Del asta posterior, ¿hacia dónde pasa? Hacia la anterior. Al cordón anterior derecho. O sea, hay una ¿qué? ¿Cómo se dice? Decusación. ¿En qué segmento? Exactamente en el mismo por donde entra la vía. ¿Me hice entender? Aquí no hay decusación en pirámides. ¿En dónde cambia? En el mismo lugar por donde llega la neurona. Entonces, si recuerdan, nosotros hablábamos de que este dedo tenía la neurona entre C5 y T1, ¿recuerdan? Tenemos ahí un poco de sistema nervioso ahí. Entonces, este viene aquí y llega ¿a dónde? A C5 o a T1. Entonces, C5 es mi última vértebra, perdón, una de mis últimas vértebras. Entonces, C5, C6, C7, C8, ¿recuerdan? Y T1. Entonces, las neuronas de aquí vienen y me hacen sinapsis acá. Y llegan acá, y una vez están acá, ¿qué hacen? Pasan acá y ascienden por este lado. Entonces, si yo tengo una lesión aquí, pierdo sensibilidad acá, no acá. ¿Bien? ¿Entendido? Perfecto. Entonces, decusa ¿en dónde? En el mismo segmento. Y sube. ¿Hasta dónde? Hasta el tálamo. ¿Y qué encuentra en el tálamo? Miren, ¿qué encontró ahí? Otra neurona. Entonces, aquí ya no estamos hablando de dos neuronas, estamos hablando de ¿cuántas neuronas? Tres. Y esta neurona pasa del tálamo a corteza. Entonces, si voy del tálamo a corteza, ¿cómo me llamo? Tálamo cortical. Entonces, esta es la vía que dijimos, espino-talámica. Y este que tiene aquí está percibiendo solo señales de tipo dolor y temperatura. Entonces la llamamos espinotalámica lateral. La otra, la anterior, es exactamente lo mismo, con la única diferencia de que no decusa acá, sino decusa acá, en el mesencéfalo, y se llama anterior. ¿Vale? Y ella percibe tacto y presión. Tacto y presión. También tiene las tres mismas neuronas, también pasa de nuevo por tálamo y también llega a corteza. Tacto y presión. ¿Listo? ¿Qué ven? El mesencéfalo. A nivel de tallo celular, pueden decir, ¿listo? Profe, la primera neurona es la de moradito, ¿cierto? O sea, la que va a No, estar... la primera es esta, porque acuérdate que esta es una vía ¿de qué tipo? Aferente. Inicia afuera y asciende. ¿Listo? Hay otras dos vías que se van a llamar la vía de gráciles y de cuneatus. Que en el bulbo tenemos otras dos estructuras que se llaman tubérculo de Gracilis y tubérculo de cuneatus. Son importantes por lo siguiente. Resulta que Gracilis percibe lo que es tacto discriminativo y vibración consciente. ¿Entienden eso? A ver, desglosemos las palabras. Tacto discriminativo, ¿qué quiere decir eso? Muevan el dedo pequeñito del pie derecho. ¿Cómo se llama eso? Tacto discriminativo. ¿Cómo discrimino yo que estoy sintiendo en este dedo pequeñito? En ese momento todos fueron conscientes del dedo chiquito del pie derecho, ¿sí o no? ¿Antes lo fueron? No. Incluso algunos los zapatos están como apretados. Y ahora empezaron a pasar con las medias. Eso es tacto discriminativo. ¿Aprendieron qué es tacto discriminativo? Sí. Vibración consciente. Pues ustedes van en un carro y van acelerando el carro, ustedes sienten vibración. Son vibraciones sentido. Recuérdense que el sistema nervioso está ahí para percibir sensaciones. ¿Ya? Entonces, dime. ¿Qué diferencia tiene con la propriocepción? Mucha, porque propriocepción es que tú sabes que tu piecito está aquí o está allá. Eso es que yo lo siento. ¿Cómo? Tú sientes la posición, que es diferente. Aunque hay personas que lo tienen dañado, van caminando y a toda hora es ¡pac! Ok, ojo. Eso son dos vías, ¿cierto? Hay una vía que se encarga de percibir extremidades inferiores y hay una vía que se encarga de percibir extremidades superiores. ¿Qué perciben? Tacto discriminativo y propriocepción. Tacto discriminativo y vibración. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Cuál es cuál? Pues son dos. Una se llama Gracilis y la otra se llama Cuneatus. Lo vamos a llamar fascículo cuneiforme, fascículo de Gracilis. ¿Miren quién va para las extremidades inferiores?
Gracias. ¿Quién va para extremidades superiores? Cuneatus. Cuneatus. ¿Vale? ¿Qué ocurre con ellas? Ojo acá, miren, ellas llegan y ascienden ipsilaterales y a nivel del bulbo raquídeo decusan, cambian de vía. ¿Y a dónde llegan? Al tálamo. ¿Y a dónde van? A la corteza. Exactamente iguales que esta, pero la diferencia es que hay una para miembro inferior, otra para miembro superior y están decusando en el bulbo. Señora, ¿quién preguntó? No, pirámides que dijimos que era. ¿Vía de qué tipo? Aferente. Que es eferente. Esta vía es Aferente. Y si es aferente, necesita otra cosa. ¿Listo? Dígame. Sí. Cuneatus. Cuneatus. O cuneiforme. Esos son los ejemplos de las vías de señalización. ¿Listo? No vamos a ver más vías. ¿Ya? Hasta ahí. La lista que vieron antes, ese es un ejemplo de todas las que hay, pero hay mucho más. Aquí ya pasamos al siguiente tema, que es tallo cerebral y pares craneales. Entonces, esto hace parte del sistema nervioso. Muy bien. Entonces, este es el tallo cerebral. ¿Se les parece algo de lo que vieron en el anfiteatro? No. Sí, pero así de grandote, ¿cierto? El anfiteatro así de chiquito. Entonces, él está subdividido en 3 grandes regiones por delante o 4 regiones por detrás. Entonces, por delante, ¿qué tenemos? Primero, la más alta de todas, esto que está acá, se llama mesencéfalo. ¿Recuerdan? Mesencéfalo. Tallo cerebral tiene 4 estructuras. La más alta de ellas es el mesencéfalo. Segundo, la que parece una barriga así gigante, es una protuberancia. O puente. Tercera, la que está más abajo de todas, el bulbo raquídeo. O médula oblongada. Pues la literatura va cambiando, ahora se le conoce más como médula oblongada. Exacto. ¿Listo? Esto es por la cara ¿qué? Anterior. Me voy por la cara Posterior. Este es el mesencéfalo. Esta es la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y esto que estaba aquí, ¿dónde es el puente? Ya no puede ser el puente porque estoy detrás de él. Lo que es el cuarto ventrículo. Vamos a ver el sistema ventricular después, pero aquí ya lo conocen. Cuarto ventrículo. ¿Y qué es el cuarto ventrículo? Es un espacio entre el puente y el cerebelo. Lo que nosotros vamos a ver atrás en nuestras muestras es eso, el cerebelo. Si yo corto el cerebelo, entonces veo el cuarto ventrículo. Ok, ¿qué son los pares craneales? Son todos estos nerviositos que salen acá. ¿Cuántos son? 12. Y ustedes van a ver en la literatura que los 12 los enmarcan así. ¿Ya? Y algunos de estos son azules, otros de esos son rojos y unos de ellos tienen ambos colores, azul y rojo. Entonces, ¿qué es azul en los atlas? Azul es sensitivo. ¿Qué es rojo en los atlas? Motor. ¿Listo? Azul es sensitivo y rojo es motor. Y si ven, ellos están originándose ¿de dónde? El cuarto ventrículo. De múltiples núcleos ubicados en el tallo cerebral. Múltiples. Algunos están en ¿dónde? En el mesencéfalo, otros están a nivel del cuarto ventrículo y otros están a nivel del bulbo raquídeo. No vamos a ver eso, no nos interesa. ¿Listo? Pero vamos a describir la función de ellos y cuáles son las características principales. ¿Por qué? Porque funcionalmente es importante que nosotros sepamos que si yo no puedo un mapa por los lampos se me mueve, vean de un momento a otro, que puede poner siempre cerebro vascular. ¿Sí me hice entender? Que si yo vengo y te estoy mirando a ti, un momento a otro cambio para allá, mejor queda así, voy para acá, porque puede ser un accidente cerebrovascular. Que si yo estoy hablando contigo, estoy muy furioso y de repente la cámara me queda así, pues puede ser un accidente cerebrovascular. ¿Me hice entender? Sí. Y eso lo hacen los pares craneales. Entonces, ¿cuáles son? Hagamos la lista de los 12, ¿listo? Primero, olfatorio. Segundo, óptico. Tercero,
oculomotor. Cuarto, troclear o patético. Quinto, trigémino. Sexto, abducens. Séptimo, facial. Octavo, vestíbulo coclear. Noveno, glosofaringio. Décimo, vago. Onceavo y doceavo. Ok. Excelente. Hay que aprendérselos, por lo menos para conocerlos, ¿cierto? Y hay que conocer cuál es la función general de ellos. ¿Cómo los vamos a ver ahorita para no generar confusión? Los vamos a agrupar según su función. Vamos a empezar con los que son netamente sensitivos. ¿Listo? Solo y exclusivamente sensitivos. Entonces, ¿cuáles son los sensitivos? Primero de todos, el olfatorio. ¿Cuál es la función del olfatorio? Altamente complejo. Percibir los estímulos olfativos. El olfatorio, a diferencia de los otros pares craneales, él cumple la función por sí mismo. Él no necesita ayuda de nadie. ¿Listo? Está ubicado en la base, obviamente, del encéfalo, aquí arriba donde termina el encéfalo, que es el techo de la cavidad nasal. Entonces está en la comunicación entre los dos. De ahí que sea tan fácil por vía nasal llegar al sistema nervioso central. Ese es el olfatorio. Miren lo que él hace, un montón de conexiones. Y dentro de las conexiones que hace conexiones con memoria, porque nosotros aprendimos cuando estábamos chiquiticos que el olor a chocolate en la mañana con queso es rico, ¿cierto? Muy bien, memoria. Hace conexiones con emociones aquí arriba, porque nos dimos cuenta que cuando el chocolate estaba caliente y era con queso, llegaba la mamá y nos lo servía y era agradable. Emociones. ¿Listo? Hace conexión con gusto, porque cuando uno huele el chocolate uno ya sabe a qué sabe. Lo mismo con el café. Entonces hace múltiples conexiones. No nos interesan las conexiones, pero hay que entenderlas. Ahí está, funcionan y eso es. Sin embargo, si yo tengo gripa, pues es difícil que las partículas que voy a oler lleguen a la nariz, pues no huele y se pierde la percepción. A diferencia de con el COVID, que el daño no es la gripa, el daño eran los receptores que estaban allí, tenían que recuperarse. Afortunadamente él se recupera fácilmente después del tiempo. Hay que reentrenarlo y él puede recuperarse. ¿Listo? Entonces ese es el olfatorio, primer par craneal. ¿Listo? Segundo par craneal, el óptico. ¿Qué función cumplirá? La visión. Es la vía visual. Son dos, uno derecho y uno izquierdo, pero tienen un nivel de complejidad bastante grande. No voy a entrar en detalles, pero quiero que lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa con el óptico? Que el óptico se decusa. ¿Recuerdan decusación? Muy bien. Como vía se decusa, pero adicionalmente a que la vía se decusa, ¿cómo vemos nosotros los estímulos? ¿Ustedes saben cómo se ven? ¿Cómo inicia? ¿Cómo llega la proyección de la imagen? Como al revés, ¿no? Invertida. Entonces la imagen que nosotros vemos se capta, ¿cierto? La pupila permite los haces de luz llegar a una cierta zona y cuando llega a una zona atraviesan un cristal que se llama el cristalino. Y ustedes han visto que los cristales redondeados, ¿qué hacen? Invierten la imagen. Entonces lo que estaba para abajo ahora se proyecta arriba. Lo que estaba arriba se proyecta abajo. Lo que estaba a la derecha se proyecta a la izquierda. Entonces la imagen me llega completamente opuesta, tanto en lateralidad como en posición vertical. Pues me llega opuesta la retina derecha y me llega opuesta la retina izquierda. Esta imagen lo que me muestra a mí es eso, están llegando opuestas. Entonces arriba tengo rojo verde, ahora los tengo abajo. A la izquierda tenía rojo morado, ahora los tengo a la derecha. ¿Ven cómo se invierte? Y eso no lo hace el sistema nervioso, eso lo hace el cristalino. Pero el sistema nervioso tiene que entenderlo, porque si no, no interpretamos nosotros las imágenes al derecho. Para asumir un nivel de complejidad, las dos imágenes llegan y solo la mitad del campo visual, solo la mitad, cambia de lateralidad. ¿Sí lo están viendo? O sea, la mitad externa que ve mi ojo continúa para el hemisferio del mismo lado, la mitad interna que ve mi ojo pasa para el hemisferio contrario. Sí, pues. Entonces mis imágenes, ¿qué pasó? Se mezclaron. Aquí vi solo morado rojo y aquí vi solo verde amarillo.
Entonces, el cerebro ve la mitad de una realidad mezclada, ¿Por qué funciona eso? con la intención de tener una cosa que se llama la visión Dos conjugada. contigo al revés. ¿Qué es eso? Que no importa que mis dos ojos estén separados 2 o 3 centímetros de distancia, yo veo una sola imagen. Los caballos. ¿La cogieron? Pero eso quiere decir que yo tengo que procesarla. De ahí que algunas cosas ocurran y a mí me tomen 0.2, 0.00, yo no sé cuántas milésimas en interpretarlas. Entonces lo que nosotros estamos viendo es un rezago en la interpretación de nuestra imagen, o sea, estamos viendo el pasado. Porque el cerebro se demora un poquitico en procesar. ¿La cogieron? No tienen que entenderlo, pero esa es la estructura que hace. Ahora, a eso súmenle, ojo, que cada vez que yo muevo mis ojos para allá o para acá, pues mi cuello me sigue, ¿cierto? Y el cuerpo sabe que yo estoy para acá o para allá y yo no me voy a caer. Entonces hay conexiones que conjugan movimiento cara, cabeza y cuello con ojos. ¿Bien? Ok, súper. Pero eso lleva a un problema grandísimo. Que si yo tengo un accidente cerebrovascular en el lado derecho, pues ¿qué pasa con mi vida visual? El izquierdo. Pues yo pierdo la mitad del ojo derecho y la otra mitad del ojo izquierdo. Entonces yo veo medio y medio. Entonces si yo tengo por lo menos lesión acá, miren, voy a perder los campos rojos y morados. O sea, pierdo la mitad de acá y la mitad de acá. Entonces si lo estoy mirando a ustedes al frente, yo no los veo a ustedes, los veo a ustedes, no los veo a ustedes, los veo a ustedes. Loco, ¿cierto? Loquísimo. Eso es lo que pasa cuando uno tiene un accidente cerebrovascular. Entonces ustedes van por la calle, sienten un dolor fuerte de la cabeza y pierden un campo visual. Oye, es como central, o es cabeza, una cosa, mejor me siento y espero que pase, o llamo a alguien. ¿Listo? Manera de prevenir. Ustedes son personal de salud, hay que entender. ¿Claros? Sigamos. ¿Eso era qué par craneal? Óptico. Muy bien. Siguiente, vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es el siguiente sensitivo, pero él es el octavo par craneal. El séptimo era el facial, octavo par craneal. ¿Listo? Acuérdense que estamos haciéndolo por funciones para hacer la vida más fácil. Vestíbulo coclear, mírenlo, él es bastante sencillo. Es súper sencillo, es tan sencillo que yo llego y le hago a ella así. Ella reacciona y... O sea, ella sabe lateralidad. ¿Cierto? Si yo le muevo la cabeza así, va a quedar así, va a perder el equilibrio. Entonces, este señor que está acá es el que hace audición y equilibrio. Entonces no es tan complejo como parece. Pues me mantiene a mí en dos pies, ¿cierto? Me mantiene a mí atento a la periferia, me ayuda a mí a ubicar la cabeza y el cuello. Entonces las conexiones que hace son bastante agradables de entender. No nos interesan las conexiones que hace, lo que nos interesa es su función. Entonces el vestíbulo coclear está asociado a dos órganos que se llaman el vestíbulo y la cóclea, que son aparatos que se encuentran dentro del oído interno. Y ellos perciben todos los estímulos que ellos llevan para poder entender los sonidos y poder entender el equilibrio del cuerpo. Entonces ese es el vestíbulo coclear. Por eso es un nervio también sensitivo. Y eso es lo que vamos a ver hasta ahí. Hago un paréntesis pequeñito, importante. Aquí no vamos a ver que dónde viene, que dónde sale, que dónde llega, que cuándo va, pero eso lo vamos a ver en práctica. Por eso es importante que ustedes por lo menos lleguen con la teoría, que se lo sepan, porque si se lo saben, pues se lo podemos ubicar. Pero si no saben cómo son, pues estamos jodidos, porque fuera de que los nombres son complejos y van a ver una estructura compleja, entonces no es fácil. ¿Listo? Entonces, la tarea de ustedes es aprender a ubicarlos de dónde está saliendo cada uno de ellos del cerebro. Empezamos con los pares ¿qué? Motores. El primero de ellos es el óculo. Uy, el verde no queda tan bien con el verde. Okay, el oculomotor. ¿Cuál será la función del oculomotor? Mover los ojos. Ush, muy bien. Resulta que los ojos se mueven de una manera muy particular. ¿Sí ven esto? Sí. Eso es una lesión provocada por el oculomotor. Entonces, ¿qué ocurre? El oculomotor mueve el ojo a múltiples direcciones, excepto en dos. Resulta que el ojo, así rápidamente, se mueve de la siguiente manera. Este es el ojo. Este es mi ojo derecho. ¿Listo? Imagínenselo. Para arriba, recto superior. Para abajo,
recto inferior. Hacia el centro, recto medial. Hacia el lado, recto lateral. ¿Cuántos rectos tiene el ojo? 4. Cuatro. Superior, inferior, medial, lateral. ¿Bien? Todos, excepto el recto lateral, son por el oculomotor. O sea, yo con el oculomotor puedo mirar para arriba, puedo mirar para abajo, puedo mirar para el centro, pero no para los lados. ¿Qué hizo? ¿Listo? Ok. El ojo también tiene, ojo chicos, acá, dos musculitos más. El oblicuo superior y el oblicuo inferior. Oblicuo superior, arriba. Oblicuo inferior, abajo. Entonces, si yo quiero bajar escaleras, oblicuo inferior. Si quiero mirar a alguien así como patético, superior. ¿La cogieron? Cuidado, contarlo. Superior, inferior. ¿La cogieron? Muy bien. Oblicuo superior, ojo. Ahora se me olvidó. Inferior. Oblicuo superior es por otro músculo diferente al oculomotor. El oblicuo inferior es por el oculomotor. Entonces, esas son las diferencias que hay. Entonces, hay dos musculitos en el ojo que no están inervados por el oculomotor. ¿Cuáles son? El recto lateral y el oblicuo superior. Bien, si yo tengo una lesión, ¿qué ocurre? Que ninguno de mis músculos funciona, de los que están inervados por él. Los otros dos músculos que sí son funcionales ganan. Y al ganar, pues el ojo se me va para el lado que los otros músculos mueven, hacia el lado de abajo. Por eso el ojo queda ya en esa posición. Adicionalmente, ese oculomotor se encarga de esto, elevar el párpado. Entonces, si no me funciona, ¿qué pasa con el párpado? Se me cae. ¿Listo? ¿Qué más pasa? Si el párpado lo tengo caído, ¿qué pasa con el parpadeo? Pues difícilmente, ¿cierto? Queda así, yo no lo puedo levantar. Y adicionalmente, él se encarga de hacer miosis. ¿Qué es la miosis? Contracción de la pupila. Entonces, si yo no puedo contraer la pupila, ¿cómo me queda la pupila? Dilatada. De ahí que uno de los primeros chequeos que yo hago en accidentes cerebrovasculares, respuesta pupilar. ¿Entendido? Porque la respuesta pupilar es autonómica. Si yo veo a alguien ahí, yo le voy a decir, le subo el párpado, mire para allá, mire para acá. Entonces yo hago respuesta pupilar. Si no responde, uy, algo pasa. Si le pone en un solo lado y en el otro no, uy, puede ser un párpado. ¿Entendido? Listo, ese es el oculomotor. Siguiente, troclear. Este es el que va para el otro músculo oblicuo. Y ese es el del patético. ¿De qué? O sea, oblicuo superior, de la mirada patética. Entonces mira así, hacia adentro, ¿cierto? Esa parte, hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo una lesión, pues el ojo se me va hacia el lado opuesto. Si yo quiero mirar hacia afuera y hacia allá, mirada patética, troclear. Si no lo tengo, pues entonces me queda ahí. Siguiente, abducens. El abducens viene de un concepto que se llama abducir. Y abducir es abrir. ABD. ABD, abrir. Aducir, AD, aducir, ADU, es cerrar. Entonces, abducens quiere decir el que es capaz de abrir los ojos, o sea, mueve el recto lateral. Ese sería el siguiente. Entonces, ¿cuántos nervios me están inervando el ojo? 3. ¿Cuáles son? Oculomotor, el más obvio de todo, troclear y abducens. ¿Listo? No, recto lateral es por abducens, oblicuo superior por el troclear. No, es el inferior. Ojo acá, persona normal, mira a la derecha, mira al centro, mira a la izquierda, ningún problema. Persona con problema en la abducens, mira a la izquierda, mira al centro, mira a la derecha. ¿Qué pasó con el ojo derecho? Se quedó. No fue capaz de mover el recto lateral. Entonces tiene lesión derecha. ¿Listo? Ok. Sigamos. Siguiente par craneal, el accesorio. Este es el más simple de todos. Este es el enunciado par craneal y viene y inerva músculos
del cuello. Entre ellos, el trapecio. ¿Saben cuál es el trapecio? El que me Pues es duele el siempre. musculito que hace esto. Y está aquí atrás, del lado. Raíz craneal del accesorio. Y algunos pequeñitos de ellos están aquí hacia la laringe. Y es el que me ayuda a mí a hacer una voz bastante gruesa. Entonces, si yo tengo una lesión en el accesorio, pues tengo una voz bastante gruesa. Tengo una lesión. Pues ese sería el accesorio. Simple, motor. Siguiente, también bastante simple, el nervio hipogloso. Y el hipogloso va hacia la lengua. Entonces, si yo le digo al paciente, recoja la lengua, va a intentar hacerlo, pero como uno de los fragmentos está dañado, pues ¿qué ocurre? No puede y se le mueve solo para un lado. Pues, ¿cuál sería la función del hipogloso? Inervación de los músculos de la lengua. Entonces es un nervio motor de la lengua. Obviamente me ayuda al habla, ¿no? Perfecto. Ese es el 12º par craneal, hipogloso. Y ahora pasamos a los más chéveres. Músculo trapecio y músculo semicírculo de la laringe. El primero de ellos es el trigémino, el quinto par craneal. Este par craneal es bastante complejo. Él se origina en diferentes núcleos. Tiene función tanto periférica como central, es decir, tiene tanto función motora como sensitiva. Ojo con este par craneal. Vamos a empezar primero con el componente sensitivo de ese par craneal. El componente sensitivo va exclusivamente dedicado a cara y se divide en 3 ramos. Un ramo que va hacia los ojos, que lo vamos a llamar ramo oftálmico. Un ramo que va de aquí, miren chicos, del borde de la comisura labial hacia el ojo, que lo vamos a llamar ramo maxilar. Y un tercer ramo que viene aquí, de la comisura labial hasta abajo en la cara, que lo vamos a llamar ramo mandibular. ¿Han escuchado hablar de la varicela zoster? ¿No? ¿A quién le ha dado varicela? La mayoría de nosotros los colombianos nos ha dado varicela. Hemos estado en varicela aparte. ¿Ya? La varicela se puede reactivar. Algunas veces después de la vacuna, otras veces por grado de estrés. Y cuando se reactiva da una cosa que se llama varicela zoster, comúnmente conocida como la culebrilla. ¿Sí lo han escuchado? Listo. Resulta que la varicela se pega ya en las neuronas y cuando se reactiva se distribuye por todo el sistema nervioso periférico. Y a ella le encanta distribuirse por el trigémino. Entonces da un dolor que es de aquel infierno, según han dicho, desde el céfalo hasta la cara. Y el dolor es la percepción exagerada de los estímulos, de presión, de tacto, de dolor y de temperatura. Entonces imagínense sentir todo eso a la vez. Es bastante molesto, ¿cierto? Fuera de las papulitas que genera la varicela. Entonces ese es uno. Otras personas sufren de una cosa que se llama la neuralgia del trigémino, las neuralgias. ¿Has escuchado hablar de eso? También dolor fuerte de cabeza o de cara, sensibilidad bastante incapaz de sostener. Entonces ese es el culpable de eso, el componente sensitivo. B1, B2 y B3. ¿Claros? Entonces percibe dolor, tacto, temperatura, presión, proposición consciente e inconsciente, todo a través de él. Todo lo sensitivo viene por el trigémino, con relación a cara. El componente motor está asociado a dos cosas: a los músculos de la masticación. Entonces cada vez que ustedes van allá al odontólogo, ¿han ido al odontólogo alguna vez? Sí. Le aplican anestésico local y se le duerme así una cara, entonces le están bloqueando ¿a quién? Al trigémino. Y algunas veces se pasan de anestésico y se les duerme la boca. Entonces él queda así. Entonces ahí le están afectando otro nervio que es el nervio facial. Pero el componente sensitivo era el objetivo de ellos, no el motor. Sin embargo, el componente motor de este nervio está dedicado a 4 músculos. 4 músculos que están en cara, pero no pertenecen a la gesticulación. El macetero es el músculo que hace esto. Y ese que algunas personas tienen más grande, no lo dan en este lugar. A la cara, pero pertenece a la masticación. ¿Listo? Este. Músculo macetero. Cada vez que yo mastico, ustedes se tocan acá y ahí se mueven. Tocan aquí arriba, también se mueven. Temporal, segundo músculo.
Entonces, macetero y temporal hacen esto, elevan la mandíbula. Tercer músculo y cuarto músculo están por dentro de la mandíbula y hacen esto y esto. Se llaman pterigoideos, con P antes de T. Pterigoideo, medial y lateral. Pterigoideo. Pterigoideo. Con P antes de T. ¿Listo? Entonces, 4 músculos de la masticación. Repito: macetero, temporal y pterigoideos, medial y lateral, más la sensibilidad de carne. ¿Listo? Perfecto. Lesiones, ya hablamos de alguna de ellas. Bueno, lesiones no hemos hablado de ninguna de ellas, pero hemos hablado de algunos efectos, ¿cierto? Como la infección y la reactivación de varicela zoster. Obviamente la lesión tendría que ver con la pérdida de la sensibilidad de carne, ¿ya? O tendría que ver con la pérdida de la capacidad de la masticación. Siguiente músculo, el nervio facial, séptimo par craneal. ¿Hacia dónde irá el facial? Hacia la cara. Hacia la cara. Y él es el encargado de los músculos de la expresión facial. Aquí es lo contrario. Aquí no estamos hablando de sensibilidad, sino estamos hablando de componente motor. Entonces, toda la gesticulación que uno hace está aportada por este señor, por el nervio facial. ¿Ya? Adicionalmente a eso, él tiene una función autonómica que está asociada a la producción de saliva o de cerumen en las mejillas, por dentro de la boca. Vamos a ver cuando veamos gastrointestinal un poquitico, vamos a ver que por lo menos esa saliva me ayuda a mí, uno, al habla, a la digestión, ¿ya? A la protección de la boca como tal. Entonces eso lo hace el nervio facial. Y como tercera función especial, él se encarga del gusto. Entonces él ayuda a la lengua a percibir el gusto. Entonces el facial, su componente mixto es motor de cara, secreción de glándulas salivatorias y percepción del gusto. Muy bien, lesión. Esto es muy típico. ¿Han visto las personas así? Parálisis facial. Pueden ser múltiples razones, pero una de las razones más comunes es por estrés. Y es porque el nervio facial, cuando pasa, mire, él tiene múltiples puntos donde se puede comprimir. Cuando una persona está estresada, hace esto y aumenta tensión interna. Los músculos de la expresión facial se comprimen. Y algunas personas tienen ese nervio pasando por una zona y lo tensan. Y al tensarlo, ¿qué pasa? Lo estrangulan. Y al estrangularlo, se paraliza. Y por estrés da una parálisis facial. Obviamente puede ocurrir un accidente cerebrovascular donde estamos hablando no es estrés, sino es algo a nivel central. Ya toca la respiración. Si esa parálisis facial si es por presión, pues se puede recuperar. Y ahí es donde viene la terapia y la cosa se puede recuperar. Pero si es por infarto, no se puede ser accidentes No, el tic nervioso es una cosa absolutamente diferente. Para los tic nerviosos le pueden preguntar a los profes de cirugía. Siguiente, ya nos faltan 2 y terminamos. Nervio glosofaríngeo. Su nombre lo dice, es glosofaríngeo. Gloso viene de lengua, va hacia la lengua, faríngeo pues va hacia la faringe. Entonces, ¿a qué me ayuda? A percepción sensitiva, ¿ya? Tanto de la faringe como de la lengua. Yo puedo percibir tacto, presión, propiocepción en la lengua o en la faringe gracias al glosofaríngeo. Y me ayuda también a la secreción de esta glándula que está acá, que se llama la glándula parótida. ¿Has escuchado hablar de la bichectomía? Sí. Entonces la bichectomía lo que hace es retirar la grasa que cubre esa glándula para reducir el tamaño de la mejilla. ¿Qué tan bueno Parótida, es? glándula parótida. Pero yo no puedo retirar las glándulas. Entonces por eso las personas quedan anchas, delgadas. Porque esa glándula no se puede. Ese es el glosofaríngeo. Y luego viene el vago. El último nervio que vamos a ver hoy es el vago. Y
y autónomo la secreción de la médula parótida. El vago, chicos, ya vamos a terminar, regálenme 2 minutos. El vago es uno de esos nervios que dijimos es uno de los nervios más largos. Imagínense, él se está originando aquí, en el tallo cerebral. ¿Listo? Y él desciende. Desciende hasta la mitad del colon transversal. Entonces tiene que pasar por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Le da la vuelta a los intestinos completo, delgado. Termina, llega al grueso, asciende y llega hasta la mitad. Hasta aquí llega la última conexión en el vago. Es una neurona extremadamente larga. Se llama vago, pero no es tan vago como parece. Es el 10 de los pares craneales. Ese es el nervio vago. Y es netamente autónomo. Y al ser autónomo, él pertenece al componente parasimpático. Que puede ser motor, pero autónomo. Movimientos gastrointestinales. Movimiento cardiovascular. Movimiento esofágico. Movimiento intestinal. O sea, es motor, pero es componente que yo no puedo controlar. Y al ser parasimpático, recuerden que el simpático está en el momento en el que yo estoy supremamente activo y el parasimpático está en el momento en el que estoy pasivo. Entonces tiene un equilibrio entre estado de alerta y estado de calma. Ese es el nervio vago. Tiene un poco de núcleos, tiene un poco de funciones adicionales que no vamos a ver. Solamente vamos a determinarlo como componente. Y listo, muchachos.